Yo sé que ustedes me conocen como la Carla, la mujer que estuvo al lado del Chapo durante años, la madre de sus hijos. Pero lo que no saben es que ese cabrón me robó 400 millones de dólares y ahora mis propios hijos quieren verlo muerto. 400 millones. Dejen que esa cifra se les quede grabada en la cabeza, porque eso es lo que vale mi silencio. Eso es lo que vale todo lo que vi, todo lo que callé, todo lo que aguanté, mientras ese hombre construía su imperio sobre cadáveres y traiciones. Y ahora que él está pudriéndose en una celda en Estados Unidos, ahora que ya no puede tocarme, voy a contarles la verdad completa, porque ya no tengo nada que perder. Y porque mis hijos, esos muchachos que crecieron viendo cómo su padre era un dios para unos y el diablo para otros, ahora entienden que fueron parte de un juego donde nunca importamos, donde solo éramos piezas desechables en el tablero de Joaquín Guzmán lo era. Mi nombre real es Griselda López Pérez. Nací en un pueblo olvidado de Sinaloa, donde la pobreza te persigue como perro rabioso y las únicas opciones para salir adelante son el campo, la migración o la maña. Yo no era nadie especial. Era una muchacha más del montón, con mis sueños pendejos de tener una casita decente, de que mis hijos no pasaran hambre, de vestirme bonito alguna vez en la vida. Mi papá trabajaba en el campo cortando tomate. Mi mamá lavaba ropa ajena y nosotros éramos 7 hermanos compartiendo 2 cuartos y un baño que ni siquiera tenía puerta completa. Así crecí, sabiendo que la vida te escupe en la cara desde que naces y que si quieres algo mejor, tienes que arrebatárselo con las uñas. Conocí a Joaquín cuando yo tenía 17 años, y él ya era alguien en Culiacán, no el monstruo en que se convertiría después, pero ya tenía fama de mover mercancía para los grandes, de ser un cabrón listo que sabía cómo cruzar la frontera sin que lo agarraran. Yo trabajaba en una tienda de ropa en el centro, ganaba una miseria que apenas me alcanzaba para ayudar en mi casa, y un día entró él con 2 de sus compas, vestido sencillo, pero con ese aire de quien trae dinero en los bolsillos. Me miró, yo lo miré, y así empezó todo, con esa química pendeja que te hace creer que encontraste a alguien especial, cuando en realidad solo encontraste tu propia condena. Al principio Joaquín era atento, cariñoso, me llevaba a cenar a restaurantes donde yo nunca había estado. Me compraba ropa que yo solo había visto en los aparadores. Me hacía sentir como si yo valiera algo más que el precio de mi trabajo. Me hablaba de sus sueños, de cómo iba a ser grande algún día, de cómo iba a sacar a su familia de la pobreza y a construir un imperio donde nadie se iba a atrever a faltarle al respeto. Yo lo escuchaba con los ojos brillantes como una pendeja enamorada, sin entender que cada palabra que salía de su boca era una promesa construida sobre sangre que todavía no se había derramado. A los 3 meses de conocerlo, ya estaba embarazada de mi primer hijo, Edgar. Joaquín se puso feliz. Me dijo que ese niño iba a ser el primero de una dinastía, que iba a crecer con todo lo que nosotros nunca tuvimos. Me instaló en una casa en las afueras de Culiacán, nada lujoso todavía, pero comparado con la posilga donde yo había crecido, era un palacio. Ahí empecé a entender que la vida con Joaquín no iba a ser normal, que ese hombre no trabajaba en una oficina ni en un negocio legal, que el dinero que llegaba a la casa venía de lugares oscuros que yo prefería no conocer. Las primeras veces que Joaquín desaparecía por días, yo me quedaba sola en esa casa con mi panza creciendo, imaginándome las peores cosas, llorando en las noches porque no sabía si iba a volver vivo o si un día iban a tocar la puerta para decirme que lo habían matado. Pero siempre regresaba, siempre con más dinero, siempre con esa sonrisa que me hacía olvidar el miedo por un momento. Me decía que estaba construyendo algo grande, que pronto íbamos a tener todo lo que quisiéramos, que nuestros hijos iban a estudiar en las mejores escuelas y que nunca les iba a faltar nada. Edgar nació en 1986, un niño hermoso que se parecía a su padre en todo, en los ojos,
en la forma de la boca, en esa manera de mirar como si estuviera calculando algo todo el tiempo. Joaquín se volvió loco de amor con ese bebé. Lo cargaba como si fuera de cristal. Le hablaba de cosas que un recién nacido no podía entender. Le prometía que algún día todo lo que él estaba construyendo sería suyo. Yo veía esas escenas y me convencía de que había tomado la decisión correcta, de que Joaquín era un buen hombre, que solo hacía lo necesario para sobrevivir en un mundo donde los pobres no tienen opciones. Pero la verdad es que yo ya sabía. En el fondo, yo ya sabía que Joaquín no era un simple traficante de poca monta, que estaba metido en algo más grande y más peligroso de lo que yo podía imaginar. Empecé a ver caras nuevas en la casa, hombres armados que se quedaban afuera vigilando, camionetas con vidrios polarizados estacionadas en la esquina, teléfonos sonando a todas horas con conversaciones en clave que yo no entendía, pero que me ponían la piel de gallina. Joaquín me decía que no me preocupara, que era solo seguridad, que había gente envidiosa que quería hacerle daño y que él tenía que proteger a su familia. Un año después, quedé embarazada de mi segundo hijo, Joaquín Jr. Para entonces, ya vivíamos en una casa más grande, con más lujos, con empleadas que se encargaban de todo, con una vida que desde afuera parecía perfecta, pero que por dentro empezaba a pudrirse. Joaquín pasaba cada vez menos tiempo en casa. Sus ausencias se volvieron más largas, y cuando regresaba, traía esa mirada dura de quien ha visto cosas que no se pueden borrar de la memoria. Yo le preguntaba qué le pasaba, y él me decía que nada, que solo estaba cansado, que el negocio estaba creciendo y que eso requería sacrificios. Joaquín Jr. nació en 1988, otro niño hermoso que llenó la casa de alegría por un tiempo. Pero para entonces yo ya había dejado de hacerme la tonta, ya había escuchado suficientes conversaciones, visto suficientes maletas llenas de dólares, presenciado suficientes reuniones con hombres que olían a pólvora y muerte, como para entender que mi marido no era solo un traficante, era alguien que estaba subiendo rápido en la jerarquía del cártel de Sinaloa, alguien que se estaba haciendo indispensable para los grandes capos. Recuerdo la primera vez que vi a Joaquín matar a alguien con mis propios ojos. Fue en 1989. Yo tenía 23 años y dos hijos pequeños. Estábamos en una de las casas de seguridad en la sierra. Habíamos ido porque Joaquín tenía que resolver un asunto de negocios. Yo estaba en una habitación con los niños cuando escuché gritos, súplicas, el sonido inconfundible de alguien siendo golpeado. Me asomé por la ventana y vi a Joaquín con otros tres hombres. Tenían a un tipo arrodillado en el patio, encintado de pies y manos, con la cara destrozada a golpes. El tipo lloraba, pedía perdón, decía que tenía familia, que tenía hijos, que por favor no lo mataran. Joaquín se agachó frente a él, le levantó la cabeza agarrándolo del pelo y le dijo con esa voz fría que yo nunca le había escuchado que los traidores no merecen perdón, que cuando te metes con la plaza de Sinaloa sabes cuáles son las reglas y que él ya había tomado su decisión. Vi cómo Joaquín sacó una pistola, una escuadra negra que brillaba bajo el sol de la tarde, y sin decir nada más le metió un tiro en la cabeza. El sonido del disparo hizo que mis hijos empezaran a llorar. Yo me quedé paralizada viendo cómo el cuerpo caía de lado y cómo la sangre empezaba a formar un charco en la tierra. Los otros hombres arrastraron el cadáver hacia una camioneta. Joaquín se limpió las manos en los pantalones como si nada. Y cuando entró a la casa, me encontró parada en el pasillo con los niños en brazos. Me miró a los ojos y me dijo que esto era parte del negocio, que si yo quería seguir viviendo bien, tenía que acostumbrarme, que en este mundo o matas o te matan, y que él había elegido no ser el muerto. Esa noche no pude dormir. No pude sacarme de la cabeza la imagen de ese hombre suplicando, de la sangre, del sonido seco del disparo.
Me pregunté en qué momento mi vida se había convertido en esto, en qué momento había aceptado vivir al lado de un asesino. Pero al día siguiente Joaquín llegó con regalos para los niños, con dinero para que yo fuera de compras, con esa sonrisa que me hacía olvidar lo que había visto. Y yo me tragué mis miedos, mis dudas, mis remordimientos, porque ya estaba metida hasta el cuello y porque sabía que no había vuelta atrás. Los años siguientes fueron una montaña rusa de emociones, de momentos de felicidad mezclados con terror puro. Joaquín seguía subiendo en el cártel. Cada vez tenía más poder, más dinero, más enemigos. Nos mudamos varias veces, siempre a casas más grandes, más seguras, más alejadas de la gente normal. Mis hijos crecían rodeados de lujos, pero también de armas, de guardaespaldas, de una tensión constante que ningún niño debería sentir. Edgar empezó a hacer preguntas sobre el trabajo de su padre. Joaquín Jr. quería saber por qué siempre había hombres armados afuera de la casa. Yo les decía que su papá era un empresario importante, que tenía que protegerse de la competencia. Pero ellos no eran tontos. Ellos veían las noticias, escuchaban los rumores. En 1990 quedé embarazada de mi tercera hija, Griselda Guadalupe. Para entonces, Joaquín ya era una leyenda en Sinaloa, el hombre que podía mover toneladas de coca a través de la frontera sin que nadie lo tocara, el que tenía a medio gobierno en la nómina, el que hacía temblar a sus enemigos con solo mencionar su nombre. Pero conmigo seguía siendo el mismo cabrón manipulador que me había enamorado años atrás, el que sabía exactamente qué decir para que yo me quedara callada, para que siguiera siendo su mujer obediente mientras él construía su imperio de sangre y dólares. Mi hija nació en 1991 y juro por Dios que cuando la vi por primera vez pensé que tal vez esa niña podría salvarnos, que tal vez tener una hija mujer iba a ablandar a Joaquín, iba a hacerlo reconsiderar el camino que había elegido. Pero estaba equivocada. Si algo, tener una hija lo volvió más paranoico, más violento, más obsesionado con proteger lo suyo. Empezó a hablar de que nadie iba a tocar a su princesa, de que mataría a cualquiera que se atreviera a mirarla mal, de que esa niña iba a crecer como una reina, porque su padre era el rey de Sinaloa. Fue en esos años cuando empecé a entender la magnitud real de lo que Joaquín hacía. No era solo un narco más. Era el arquitecto de rutas que movían cientos de millones de dólares en droga cada mes, el que había convertido túneles, aviones, submarinos y hasta catapultas en herramientas para su negocio. Yo veía maletas llenas de billetes apiladas en los closets, contadores llegando a la casa a todas horas para registrar cantidades que yo ni siquiera podía comprender, reuniones donde se hablaba de plazas, de envíos, de sobornos a comandantes y gobernadores como si fueran transacciones normales de oficina. Una noche de 1992, Joaquín llegó a la casa con 3 de sus hombres de confianza, entre ellos el Güero Palma, un cabrón de mirada fría que me daba escalofríos cada vez que lo veía. Se encerraron en el estudio durante horas. Yo podía escuchar sus voces elevándose, discutiendo sobre algo que sonaba grave. Cuando salieron, Joaquín me llamó a la cocina. Me sirvió un tequila, aunque yo no bebía, y me dijo que las cosas se iban a poner difíciles, que había problemas con los Arellano Félix en Tijuana, que la plaza se estaba calentando y que tal vez teníamos que desaparecer por un tiempo. No entendí la gravedad de sus palabras hasta una semana después, cuando intentaron matarlo en el aeropuerto de Guadalajara. Yo estaba en casa con los niños cuando recibí la llamada de uno de sus hombres. Me dijeron que había habido una balacera, que el Chapo estaba vivo pero que había muertos, muchos muertos, incluido el cardenal Posadas Ocampo, que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Mi mundo se derrumbó en ese instante. Sabía que esto significaba guerra, que los enemigos de Joaquín no iban a parar hasta verlo muerto, y que yo y mis hijos estábamos en la línea de fuego. Joaquín se escondió durante meses después de eso,
moviéndose de casa en casa, de rancho en rancho, siempre un paso adelante de las autoridades y de los sicarios de Tijuana. Yo me quedé con los niños en una casa de seguridad en Culiacán, rodeada de guardaespaldas, sin poder salir, viviendo como prisionera de la guerra que mi marido había desatado. Los niños preguntaban por su padre. Yo les decía que estaba trabajando, que pronto iba a volver, pero la verdad es que yo no sabía si iba a volver vivo o en un ataúd. Durante esa época empecé a ver el lado más oscuro del negocio. Los hombres de Joaquín traían información sobre los enemigos, sobre quién había participado en el atentado, sobre quién había dado la orden. Y uno por uno, esos nombres empezaron a desaparecer. Cuerpos aparecían encobijados en las calles de Culiacán, mensajes escritos en cartulinas amenazando a quien se metiera con el Chapo, ejecuciones públicas que mandaban el mensaje claro de que Joaquín Guzmán no se dejaba de nadie. Yo sabía que detrás de cada uno de esos asesinatos estaba mi marido, dando órdenes desde su escondite, cobrando venganza, asegurándose de que todos supieran que él seguía siendo el que mandaba. En junio de 1993 lo agarraron en Guatemala. Yo estaba en la casa cuando vi las noticias, las imágenes de Joaquín esposado, siendo trasladado de vuelta a México, la cara de satisfacción de los policías que finalmente habían capturado al narco más buscado del país. Sentí alivio y terror al mismo tiempo. Alivio porque tal vez la guerra iba a terminar, porque tal vez mis hijos podrían tener una vida normal. Terror porque sabía que sin Joaquín yo no era nadie, que todos los enemigos que él había hecho iban a venir por nosotros, que el dinero eventualmente se iba a acabar y que yo iba a quedar sola con 3 niños que mantener. Pero Joaquín no era un hombre que se quedara quieto. Desde la prisión de Puente Grande, siguió manejando el negocio como si estuviera afuera. Yo lo visitaba cada semana, llevaba a los niños para que vieran a su padre, y en esas visitas él me daba instrucciones, me decía a quién tenía que contactar, dónde estaban escondidos los dineros, cómo tenía que mover ciertas cosas. La prisión era solo un lugar físico, pero Joaquín seguía siendo el jefe, seguía dando órdenes, seguía corrompiendo guardias y directores como si nada. Los niños crecieron yendo a ver a su padre a la cárcel. Edgar tenía 7 años, Joaquín Jr. 5, Griselda 2. Ellos normalizaron esas visitas. Pensaron que era normal que su papá viviera en un lugar donde había rejas y guardias armados. Yo traté de darles la infancia más normal posible, dentro de las circunstancias. Los inscribí en buenas escuelas privadas, usando nombres falsos. Les compré juguetes. Los llevé a parques. Hice todo lo que una madre puede hacer para proteger a sus hijos de la realidad que los rodeaba. Pero la realidad siempre encuentra la manera de colarse. Edgar empezó a tener problemas en la escuela. Se metía en peleas. Les decía a sus compañeros que su papá era el Chapo Guzmán y que si lo molestaban su padre los iba a matar. Los maestros me llamaban. Yo tenía que inventar excusas, decir que el niño tenía problemas de imaginación, que veía muchas películas de narcos. Pero la verdad es que Edgar ya estaba infectado con el virus del poder. Ya había visto demasiado, sabía demasiado, y empezaba a entender que su apellido le daba un estatus especial en un mundo donde la violencia era moneda corriente. Joaquín Jr. era diferente, más callado, más introvertido. Ese niño guardaba todo adentro, no hablaba de lo que sentía, pero yo veía en sus ojos que estaba procesando cosas que ningún niño debería procesar. Una vez lo encontré dibujando en su cuarto. Me acerqué a ver qué hacía y descubrí que estaba dibujando hombres con armas, helicópteros, explosiones. Le pregunté qué era eso y me dijo que era el trabajo de su papá. Tenía 6 años. En 2001, Joaquín se escapó de Puente Grande en un carrito de lavandería, una fuga tan cinematográfica que hasta Hollywood la habría rechazado por inverosímil. Yo me enteré por las noticias como todo el mundo,
Vi las imágenes del escándalo, las declaraciones de los funcionarios diciendo que habían sido sobornados, la búsqueda nacional que se desató. Y 3 días después, en medio de la noche, Joaquín tocó a la puerta de la casa donde yo vivía con los niños. Llegó solo, sin guardaespaldas, sin armas visibles, con una gorra y lentes oscuros, como si eso fuera suficiente para ocultar su identidad. Los niños se volvieron locos de felicidad. Lo abrazaron, lloraron, le preguntaron si ahora sí se iba a quedar con nosotros para siempre. Joaquín se quedó esa noche. Me hizo el amor como si fuera la última vez. Me susurró promesas de que todo iba a estar bien, de que había aprendido de sus errores, de que ahora iba a ser más cuidadoso. Pero en la mañana se fue. Me dejó un fajo de dólares en la mesita de noche y una nota que decía que tenía que desaparecer por un tiempo, que era peligroso estar cerca de él, que cuidara a sus hijos, porque ellos eran lo único que le importaba en este mundo. Los años siguientes fueron un caos. Joaquín estaba prófugo, pero más poderoso que nunca. Había retomado el control de sus operaciones, había expandido sus rutas, había convertido al cártel de Sinaloa en la organización criminal más rica y violenta de México. Yo seguía siendo su mujer oficialmente, pero en realidad era una más de sus muchas mujeres, porque Joaquín tenía amantes por todos lados, otras familias, otros hijos que yo ni siquiera conocía. Me enteré de Emma Coronel en 2007, una mocosa de 18 años que se casó con él cuando tenía 51 años, y sentí que me arrancaban el corazón del pecho. Pero lo que más me dolió no fue la traición, no fue saber que Joaquín se había casado con una niña que podría ser su hija. Lo que me destrozó fue entender que yo nunca había sido especial para él, que yo había sido solo una pieza en su tablero, alguien útil para darle hijos, para mantener una fachada de familia mientras él construía su leyenda. Y lo peor es que yo me había quedado callada todos esos años. Había aguantado las ausencias, las mentiras, la violencia, porque creía que al final del camino iba a haber algo para mí, algún tipo de recompensa por mi lealtad. Mis hijos crecieron viendo todo esto, viendo cómo su padre era un fantasma que aparecía y desaparecía, viendo las noticias donde lo llamaban el criminal más buscado del mundo, leyendo en internet las historias de las masacres que se le atribuían, de los túneles que había construido, de los millones que movía. Edgar para entonces ya era un adolescente y empezó a meterse en el negocio. Quería ser como su padre, quería demostrarle que él también podía ser grande en la mafia. Joaquín lo puso a trabajar con algunos de sus operadores de confianza, moviendo pequeños cargamentos al principio, después cosas más grandes, más peligrosas. Yo le rogué a Joaquín que no metiera a nuestro hijo en eso, que Edgar todavía era un niño, que todavía había tiempo para salvarlo, para mandarlo a estudiar afuera, para darle una vida diferente. Pero Joaquín me dijo que era demasiado tarde, que Edgar ya tenía el veneno en la sangre, que había nacido para esto, y que era mejor que aprendiera con él antes que con los enemigos. Esas palabras me quitaron el sueño durante meses. Saber que mi hijo estaba caminando por el mismo camino de sangre que su padre, saber que probablemente iba a terminar muerto o en prisión antes de cumplir 30 años. En 2008, Edgar fue asesinado en un estacionamiento de Culiacán. Tenía 22 años. Acababa de salir de un centro comercial cuando dos hombres en una moto se le acercaron y le vaciaron las pistolas. Los sicarios le metieron más de 50 balazos, lo dejaron irreconocible, mandaron un mensaje claro de que nadie de la familia Guzmán estaba a salvo. Yo recibí la llamada mientras estaba en casa con mis otros dos hijos. Me dijeron que Edgar estaba muerto, que fuera al hospital a reconocer el cuerpo, y algo dentro de mí se rompió para siempre en ese momento. Ver a mi hijo en esa plancha de metal, con el cuerpo destrozado por las balas, con la cara hinchada y morada,
Fue la imagen más terrible que he visto en mi vida, peor que todas las ejecuciones que presencié, peor que toda la sangre que vi derramarse durante años. Ese era mi bebé, el niño que había cargado en mi vientre, al que había amamantado, al que había visto dar sus primeros pasos, y ahí estaba convertido en un cadáver más en la guerra del narco. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, grité hasta quedarme ronca, maldije a Joaquín por haber metido a nuestro hijo en ese mundo de mierda. Joaquín no fue al funeral, no podía arriesgarse a salir de su escondite, pero mandó a sus hombres, mandó flores que llenaron todo el velorio, mandó un mensaje que leyeron en el entierro donde decía que Edgar era un guerrero, un hijo del que estaba orgulloso, que su muerte sería vengada. Y la vengó. Vaya que la vengó. En las semanas siguientes aparecieron más de 30 cuerpos en Culiacán, todos ejecutados con la firma del Chapo, todos con mensajes que decían que así les iba a pasar a los que tocaran a su familia. Pero ninguna venganza me devolvió a mi hijo. Ninguna cantidad de sangre derramada llenó el vacío que quedó en mi corazón. Joaquín Jr. y Griselda quedaron traumatizados. El niño tenía 20 años y la niña 17, y ambos entendieron en ese funeral que ser hijo del Chapo Guzmán no era un privilegio, sino una maldición. Joaquín Jr. me dijo esa noche que él no quería saber nada del negocio, que él quería estudiar, trabajar en algo normal, alejarse de toda esa mierda. Pero yo sabía que era demasiado tarde, que llevaba el apellido tatuado en la frente y que los enemigos de su padre siempre lo verían como un objetivo. Después de la muerte de Edgar, mi relación con Joaquín se volvió tóxica, llena de resentimiento y reproches. Cada vez que hablábamos por teléfono, yo le reclamaba por haber destruido a nuestra familia, por haber metido a nuestros hijos en su guerra, por habernos condenado a una vida de miedo y violencia. Él me decía que yo sabía en lo que me estaba metiendo desde el principio, que nadie me había obligado a estar con él, que si no me gustaba podía irme, pero que no me llevara ni un peso, porque todo lo que teníamos lo había construido él con su trabajo. Fue entonces cuando empecé a investigar las finanzas de Joaquín, a buscar dónde tenía escondido su dinero, cuánto había realmente, dónde estaban las propiedades, las cuentas bancarias, las inversiones. Usé los contactos que había hecho durante años. Hablé con algunos de sus operadores financieros que me debían favores. Revisé documentos que encontré en cajas viejas que Joaquín había dejado en casa antes de escaparse de la prisión. Y lo que descubrí me dejó helada. Joaquín tenía más de 1.200 millones de dólares escondidos en diferentes lugares, propiedades en media república, ranchos, casas, negocios legales que servían para lavar el dinero. Pero de todo ese dinero, solo una fracción estaba a mi nombre o al nombre de mis hijos. La mayoría estaba en nombre de testaferros, de empresas fantasma, de otras mujeres, incluyendo Emma Coronel y sus hijas. Me di cuenta de que Joaquín me había estado robando durante años, que mientras yo criaba a sus hijos y aguantaba su ausencia, él estaba construyendo fortunas para otras familias, asegurándose de que si algo le pasaba, yo me quedara sin nada. Hice cálculos, revisé todos los documentos que pude conseguir y llegué a la conclusión de que a mí me correspondían al menos 400 millones de dólares, tal vez más. 400 millones que Joaquín me había ocultado, que había desviado a otras cuentas, que había usado para comprar la lealtad de sus amantes y proteger a sus otras familias mientras me dejaba a mí con migajas. Sentí una rabia que nunca había sentido, una rabia que era más fuerte que el miedo, más fuerte que el amor que alguna vez sentí por ese cabrón. Confronté a Joaquín por teléfono. Le dije que yo sabía todo, que había descubierto sus cuentas, sus propiedades, sus traiciones financieras. Él se rió. Me dijo que yo estaba loca, que no sabía de qué hablaba, que todo ese dinero era del negocio y que yo no tenía derecho a nada porque nunca había trabajado, nunca había arriesgado el pellejo como él.
Le dije que yo había arriesgado mi vida al estar con él, que había criado a sus hijos mientras él estaba de prófugo o en la cárcel, que me había callado durante décadas mientras él construía su imperio, y que eso valía más que cualquier cargamento de droga que él hubiera movido. La discusión terminó con Joaquín amenazándome, diciéndome que me cuidara mucho de abrir la boca, que si yo hablaba con las autoridades o trataba de quitarle dinero él mismo, se iba a encargar de mí, que no importaba que yo fuera la madre de sus hijos, que en este negocio no había espacio para traidores. Colgó el teléfono y yo me quedé temblando, no de miedo, sino de rabia, porque después de todo lo que había sacrificado, después de haber perdido a un hijo por culpa de su guerra, ese cabrón todavía tenía el descaro de amenazarme. Fue entonces cuando empecé a planear mi venganza. No iba a matar a Joaquín. Eso sería demasiado fácil y además no me devolvería mi dinero. Lo que yo quería era quitarle lo que más le dolía, su fortuna, su poder, su legado. Empecé a mover piezas en silencio. Contacté a algunos de sus operadores que estaban descontentos. Conseguí copias de documentos importantes. Grabé conversaciones telefónicas donde se mencionaban las cuentas y las propiedades. Construí un archivo que podía destruir a Joaquín si llegaba a las manos correctas. Pero antes de hacer cualquier movimiento, necesitaba protegerme. Necesitaba asegurarme de que si algo me pasaba, la información saliera a la luz y Joaquín pagara por todo. Contraté a un abogado en Estados Unidos, un tipo que se especializaba en casos de narcotráfico y que tenía conexiones con la DEA. Le di copias de algunos documentos, le expliqué mi situación, le dije que yo estaba dispuesta a cooperar, pero que necesitaba garantías de protección para mí y para mis hijos. Ese abogado se convirtió en mi póliza de seguro de vida. Joaquín Jr. empezó a sospechar que algo estaba pasando. Me veía reunida con gente que él no conocía, haciendo llamadas a escondidas, viajando a lugares sin darle explicaciones. Una noche me confrontó. Me preguntó directamente si yo estaba cooperando con las autoridades, si estaba traicionando a su padre. Le dije la verdad. Le conté todo sobre el dinero robado, sobre las amenazas, sobre cómo su padre nos había usado y descartado como si fuéramos basura. Esperaba que mi hijo me entendiera, que se pusiera de mi lado, pero lo que pasó fue peor de lo que imaginé. Joaquín Jr. se puso furioso. Me gritó que yo era una traidora, que estaba poniendo en peligro a toda la familia, que no me importaba el legado de su hermano muerto. Me dijo que Edgar había muerto por ser leal al apellido Guzmán y que yo lo estaba deshonrando con mis acciones. Traté de explicarle que esto no era sobre lealtad, sino sobre justicia, que su padre nos había robado, que nos había condenado a una vida de mierda mientras él construía fortunas para otras mujeres. Pero mi hijo ya no me escuchaba, ya estaba envenenado con la misma lealtad ciega que había matado a su hermano. Griselda tuvo una reacción diferente. Mi hija siempre fue más inteligente, más calculadora. Cuando le conté sobre el dinero oculto, sobre las traiciones de su padre, ella no se puso histérica, ni me llamó traidora. Se sentó conmigo, revisó los documentos que yo había conseguido, hizo sus propios cálculos y llegó a la conclusión de que yo tenía razón, que Joaquín nos había robado sistemáticamente durante años. Pero su solución no era cooperar con las autoridades como yo planeaba. Su solución era más directa, más violenta. Griselda me dijo que la única manera de recuperar nuestro dinero era quitarle a su padre el control de los negocios, y la única manera de hacer eso era eliminándolo. Hablaba con una frialdad que me asustó, con una determinación que me recordó a Joaquín en sus peores momentos. Me explicó que ella ya había estado hablando con algunos de los operadores del cártel, gente que también estaba cansada del Chapo, que sentían que él se había vuelto demasiado paranoico, demasiado caprichoso, que estaba poniendo en riesgo toda la organización con sus decisiones impulsivas. Le dije a mi hija que estaba loca,
que matar a su propio padre era una locura, que eso nos convertiría en lo mismo que habíamos estado tratando de escapar durante años. Pero Griselda me miró con esos ojos que heredó de Joaquín y me dijo que ya era demasiado tarde para tener conciencia, que todos en esta familia ya teníamos las manos manchadas de sangre, que la única diferencia era si íbamos a morir pobres y traicionados o si íbamos a tomar lo que nos pertenecía. Joaquín Jr. eventualmente se enteró de las conversaciones entre Griselda y yo, y en lugar de ponerse del lado de su padre como yo esperaba, algo cambió en él. Creo que fue el dinero lo que lo convenció, cuando le mostré las cifras exactas, cuando le expliqué que de los más de 1.200 millones de dólares que su padre había acumulado, a nosotros solo nos tocaban migajas, mientras Emma Coronel y sus hijas estaban aseguradas con propiedades y cuentas millonarias. El resentimiento que mi hijo tenía guardado desde la muerte de Edgar finalmente encontró un objetivo. En 2014, cuando Joaquín fue capturado en Mazatlán, yo sentí un alivio mezclado con satisfacción. No era el final que yo había planeado, pero era un final. Pensé que finalmente podríamos tener paz, que podríamos reclamar lo que nos correspondía sin miedo a represalias. Pero estaba equivocada. Desde la prisión del altiplano, Joaquín seguía dando órdenes, seguía controlando el negocio, y lo peor, seguía moviendo dinero para asegurarse de que sus otras familias estuvieran protegidas mientras nosotros seguíamos siendo ignorados. Fue entonces cuando mis hijos tomaron una decisión sin consultarme. Joaquín Jr. y Griselda se reunieron con algunos de los lugartenientes más importantes del cártel, gente que había trabajado con su padre durante décadas, pero que estaba cansada de su liderazgo desde la cárcel. Les propusieron un plan: ayudar a las autoridades a mantener a Joaquín encerrado permanentemente, a cambio de que ellos tomaran control de algunas de las operaciones, y más importante, acceso a las cuentas y propiedades que su padre había ocultado. Cuando mis hijos me contaron lo que habían hecho, sentí terror puro. No porque me importara Joaquín, ese cabrón ya había destruido suficiente, sino porque sabía que lo que mis hijos estaban haciendo los convertía en objetivos. Dentro del cártel había facciones que seguían siendo leales al Chapo, gente que vería a mis hijos como traidores peores que cualquier soplón. Traté de convencerlos de que se echaran para atrás, de que buscáramos otra manera, pero ya era demasiado tarde. La maquinaria ya estaba en movimiento. En 2016, Joaquín volvió a escaparse, esta vez a través de un túnel que sus hombres habían construido hasta su celda. Yo vi las noticias con horror, sabiendo que lo primero que Joaquín iba a hacer cuando estuviera libre era averiguar quién lo había traicionado. Y eventualmente lo descubrió. No sé cómo, si fue por filtraciones dentro del gobierno o por sus propios espías en el cártel, pero Joaquín se enteró de que sus propios hijos habían estado conspirando contra él, que habíamos tratado de quitarle su dinero, su poder, su imperio. Los meses siguientes fueron un infierno. Joaquín mandó mensajes a través de sus operadores, amenazas veladas al principio, después directas. Nos dijo que éramos peor que ratas, que habíamos deshonrado el apellido Guzmán, que nos iba a quitar todo lo que teníamos y nos iba a dejar en la calle como los perros que éramos. Joaquín Jr. recibió amenazas de muerte. Gente desconocida lo seguía. Hacían llamadas en medio de la noche, diciéndole que sus días estaban contados. Griselda tuvo que cambiar de casa 3 veces en 2 meses, nunca durmiendo en el mismo lugar 2 noches seguidas. Yo contraté seguridad privada, guardaespaldas que costaban una fortuna, sistemas de vigilancia en todas las casas. Pero sabía que nada de eso era suficiente contra alguien como Joaquín, contra alguien que tenía recursos ilimitados y una red de sicarios dispuestos a hacer cualquier cosa por dinero. Viví con el miedo constante de que en cualquier momento iban a reventar la puerta y a meternos un balazo a todos. En enero de 2017, Joaquín fue capturado nuevamente.
Esta vez lo extraditaron a Estados Unidos. Vi las imágenes de él siendo sacado del avión en Nueva York, esposado, con cara de derrota, y sentí una mezcla de emociones que no puedo describir. Por un lado, sabía que finalmente estábamos a salvo, que desde una prisión americana Joaquín no podría tocarnos. Por otro lado, sabía que esto no era el final, que sus leales seguirían buscando venganza, que el simple hecho de ser sus hijos los convertía en objetivos permanentes. Durante el juicio en Nueva York en 2018 y 2019, salieron a la luz tantos secretos, tantas traiciones, tanta suciedad, que yo ya ni siquiera me sorprendía. Escuché testimonios de testigos protegidos que contaban las atrocidades que Joaquín había ordenado, las torturas, los asesinatos, las violaciones. Escuché sobre sus múltiples amantes, sobre los hijos que tenía regados por todo México y Estados Unidos, sobre las fortunas que había lavado a través de negocios legítimos. Y con cada testimonio, con cada revelación, mi odio hacia ese hombre crecía. Pero lo que más me enfureció durante el juicio fue escuchar cómo Joaquín había protegido financieramente a Emma Coronel, cómo había puesto propiedades y cuentas a nombre de ella y sus hijas gemelas, cómo se había asegurado de que esa familia estuviera blindada mientras nosotros, los hijos de su primer matrimonio real, los que habíamos sufrido décadas a su lado, quedábamos en el desamparo. Los abogados de Joaquín presentaron documentos que mostraban transferencias millonarias, inversiones en bienes raíces, negocios legales montados específicamente para proteger a Emma y sus niñas. Mientras tanto, las cuentas que supuestamente estaban a mi nombre habían sido vaciadas, las propiedades vendidas o transferidas a testaferros, todo hecho sistemáticamente para dejarme sin nada. Contraté mis propios abogados en Estados Unidos, especialistas en recuperación de activos criminales. Les di toda la información que había recopilado durante años, los documentos, las grabaciones, las transacciones que había rastreado. Presentamos demandas civiles, tratando de recuperar al menos una parte de lo que Joaquín nos había robado. Pero nos encontramos con un sistema legal que es más lento que la muerte, con jueces que no entienden la complejidad de los casos de narcotráfico, con agencias federales que se peleaban entre sí por quedarse con los activos confiscados. Joaquín Jr. para entonces ya había caído en una depresión profunda. Ver a su padre convertido en un monstruo público durante el juicio, escuchar los testimonios de las atrocidades que había cometido, entender que nunca íbamos a recuperar el dinero que nos correspondía, todo eso lo destruyó mentalmente. Empezó a beber, a consumir drogas, las mismas drogas que su padre había vendido durante décadas. Lo interné en un centro de rehabilitación en California. Pagué cientos de miles de dólares en tratamientos, pero nada funcionaba. Mi hijo estaba roto por dentro y yo no sabía cómo repararlo. Griselda tomó el camino opuesto. Mi hija se endureció, se volvió calculadora, despiadada. Empezó a hacer sus propios contactos en el bajo mundo, no para vender drogas, sino para rastrear el dinero de su padre, para encontrar las cuentas ocultas, para presionar a los operadores financieros que sabían dónde estaba todo escondido. Me asustaba ver en qué se había convertido, ver cómo había heredado lo peor de Joaquín, esa capacidad de manipular, de amenazar, de hacer lo que fuera necesario para conseguir lo que quería. Una noche de 2020, Griselda llegó a mi casa con información que había conseguido a través de uno de los contadores de Joaquín, que ahora estaba cooperando con ella por miedo. Me mostró documentos que demostraban que Joaquín tenía más de 200 millones de dólares escondidos en cuentas en las Islas Caimán, Panamá y Suiza. Dinero que nadie había mencionado durante el juicio. Dinero que no aparecía en ningún registro oficial. Y me dijo que ella sabía cómo acceder a esas cuentas, que tenía los códigos, las claves, todo lo necesario.
Le pregunté cómo había conseguido esa información, y ella me miró con esos ojos fríos y me dijo que era mejor que yo no supiera los detalles. Entendí que mi hija había torturado a ese contador, o había amenazado a su familia, o había hecho algo igual de terrible para obtener lo que necesitaba. Y en ese momento me di cuenta de que yo había creado un monstruo igual o peor que Joaquín, que al enseñarle a mi hija que el dinero era lo único que importaba, que la venganza era justificada, había desencadenado algo que ya no podía controlar. Pero a pesar de mis dudas, a pesar de mi miedo, accedí a ayudar a Griselda a recuperar ese dinero. Porque después de todo lo que habíamos sufrido, después de haber perdido a Edgar, de ver a Joaquín Jr. destruido, de haber vivido décadas con miedo, sentía que ese dinero era lo único que podía darle algún sentido a tanto dolor. Contratamos a expertos en lavado de dinero, gente que sabía cómo mover fondos sin dejar rastro, cómo convertir dinero sucio en inversiones limpias. Y lentamente, durante meses, empezamos a vaciar esas cuentas que Joaquín creía que estaban seguras. Para 2021 habíamos recuperado aproximadamente 80 millones de dólares. No era ni cerca de los 400 millones que yo calculaba que nos correspondían, pero era suficiente para asegurar nuestro futuro, para darles una vida digna a mis hijos, para finalmente tener algo después de décadas de ser la mujer invisible de un capo. Pero con ese dinero vino un nuevo problema. Los enemigos de Joaquín, los que habían trabajado con él, y ahora se sentían con derecho a esa fortuna, empezaron a perseguirnos. Iván y Alfredo Guzmán, los otros hijos de Joaquín de diferente madre, se enteraron de lo que estábamos haciendo. Esos cabrones, que siempre nos habían visto con desprecio, que nos consideraban menos porque nuestra madre no era una narcorreina como la suya, mandaron emisarios a amenazarnos. Nos dijeron que ese dinero era de la familia Guzmán y que nosotros no teníamos derecho a tocarlo, que si no devolvíamos lo que habíamos tomado, nos iban a matar a todos. Griselda respondió mandando su propio mensaje, uno que dejó claro que ella no se iba a dejar intimidar. No sé exactamente qué hizo, pero sé que uno de los operadores de Iván apareció muerto en Culiacán con señales de tortura, y que el mensaje era obvio. Tocar a la familia de Griselda López iba a tener consecuencias. Eso inició una guerra silenciosa entre las diferentes facciones de los hijos del Chapo, una guerra que se peleaba en las sombras, con sicarios, con abogados, con hackeos a cuentas bancarias. Joaquín Jr. intentó suicidarse en 2022. Lo encontré en su apartamento en San Diego, con una botella vacía de pastillas y una nota que decía que no podía más, que el apellido Guzmán era una maldición y que prefería morir antes que seguir viviendo con ese peso. Llamé a emergencias, lo llevaron al hospital, le bombearon el estómago, lo salvaron físicamente, pero mentalmente ya estaba muerto. Mi hijo me miró desde esa cama de hospital y me dijo que deseaba que su padre hubiera muerto antes de conocer a su madre, que así él nunca habría nacido, nunca habría tenido que vivir esta pesadilla. Esas palabras me persiguen hasta hoy, porque tiene razón, maldita sea. Mi hijo tiene razón. Yo condené a mis hijos a esta vida el día que decidí quedarme con Joaquín, el día que acepté su dinero, sus regalos, su promesa de una vida mejor. Pensé que estaba salvándome de la pobreza, pero lo único que hice fue cambiar un tipo de infierno por otro, uno más lujoso, pero igual de destructivo. Ahora, en 2026, mientras Joaquín se pudre en la prisión de máxima seguridad ADX, Florence, en Colorado, cumpliendo cadena perpetua más 30 años, yo vivo escondida en algún lugar que no voy a revelar porque todavía hay gente que quiere verme muerta. He gastado millones en seguridad, en abogados, en mantener a mis hijos vivos y relativamente sanos. Del dinero que recuperamos, ya queda menos de la mitad, porque todo cuesta. Todo tiene un precio en este mundo,
donde siempre estás mirando sobre tu hombro. Joaquín Jr. vive en rehabilitación permanente, rotando entre clínicas en Estados Unidos y Europa, tratando de mantenerse sobrio un día a la vez. Tiene 38 años, pero parece de 60, destruido por las drogas, el alcohol y los traumas. Cuando lo veo, apenas me reconoce. A veces me confunde con su abuela muerta. Otras veces me culpa por todo lo que le pasó. Los doctores dicen que el daño cerebral es irreversible, que mi hijo nunca va a poder tener una vida normal. Griselda es la única que se mantiene fuerte, pero su fortaleza viene de haberse convertido en exactamente lo que yo traté de evitar. Mi hija ahora maneja algunos de los negocios que eran de su padre. No drogas directamente, pero sí el lavado de dinero, las inversiones, los sobornos. Se casó con un operador del cártel de Jalisco. Tiene 2 hijos que están creciendo en el mismo ambiente de violencia y secretos donde ella creció. Le he rogado que salga de ese mundo, que use el dinero que tenemos para empezar una vida limpia en algún lugar donde nadie la conozca. Pero ella me dice que ya es tarde para ella, que esto es lo único que sabe hacer. Y aquí estoy yo, Griselda López Pérez, la Carla, una mujer de 60 años que ha visto demasiado, que ha perdido demasiado, que sabe demasiado. Vivo con guardaespaldas las 24 horas. Duermo con una pistola debajo de la almohada. No uso el mismo teléfono por más de una semana. Cambio de casa cada pocos meses. Esta no es vida. Esto es sobrevivir. Y a veces me pregunto si vale la pena seguir haciéndolo. Los 400 millones de dólares que Joaquín me ocultó representan más que dinero. Representan 30 años de mi vida que desperdicié al lado de un hombre que nunca me amó de verdad, que solo me usó para satisfacer sus necesidades mientras construía su leyenda. Cada dólar de esos 400 millones está manchado con la sangre de gente inocente, con las lágrimas de familias destruidas, con el veneno que se inyectó en las venas de millones de adictos. Y yo fui cómplice de todo eso porque me quedé callada, porque acepté los beneficios sin hacer preguntas. La gente me pregunta por qué no cooperé con las autoridades desde el principio, por qué no testifico contra Joaquín en su juicio, por qué no conté todo lo que sabía cuando todavía podía hacer una diferencia. La respuesta es simple y patética, porque tenía miedo. Miedo de que me mataran, miedo de perder el dinero, miedo de que mis hijos me odiaran por traicionar a su padre. Pero al final, todo eso pasó de todas formas. Perdí a un hijo. El otro está destruido. La otra se convirtió en criminal. Y yo sigo siendo perseguida por los fantasmas de todas las decisiones que tomé o dejé de tomar. Joaquín desde la prisión todavía intenta controlarme. Manda mensajes a través de sus abogados, cartas escritas en código que llegan a direcciones que él de alguna manera sigue conociendo. En esas cartas me amenaza. Me promete que aunque él esté encerrado para siempre, sus hijos van a cobrar venganza, que el apellido Guzmán nunca olvida una traición. Otras veces trata de manipularme con sentimentalismo barato. Me recuerda los buenos tiempos que nunca existieron. Me dice que todavía me ama, que todo lo que hizo fue por nuestra familia. Pero yo ya no soy la muchacha ingenua de 17 años que se enamoró del narco con sueños de grandeza. Soy una mujer que ha visto el infierno desde adentro, que ha pagado el precio más alto por elegir el dinero sobre la dignidad. Y si estoy contando esta historia ahora, si estoy exponiendo todos los secretos que guardé durante décadas, es porque ya no me importa lo que Joaquín o sus hijos o sus enemigos puedan hacerme. Ya me quitaron todo lo que me importaba. Ya destruyeron a mi familia. Ya convirtieron mi vida en una pesadilla permanente. Los 400 millones que Joaquín me robó no son solo una cifra abstracta. Son las vacaciones que nunca tomamos porque él siempre estaba huyendo. Son las noches que pasé sola esperando a que volviera o a que me dijeran que lo habían matado. Son las terapias que mis hijos necesitan y que ninguna cantidad de dinero puede pagar adecuadamente.
Son los años que perdí viviendo con miedo, con paranoia, con la certeza de que en cualquier momento todo podía desmoronarse. Durante el juicio de Joaquín en Nueva York, uno de los fiscales me contactó. Me ofrecieron inmunidad completa si yo testificaba. Me prometieron protección del programa de testigos protegidos para mí y mis hijos. Me dijeron que mi testimonio podría ayudar a condenar no solo a Joaquín, sino a docenas de sus operadores. Me dieron una semana para pensarlo, una semana en la que no dormí, en la que lloré hasta quedarme sin lágrimas, en la que tuve que decidir entre la lealtad a un hombre que me había traicionado de todas las formas posibles y la oportunidad de finalmente salir de ese mundo. Al final, rechacé su oferta, no porque amara a Joaquín o porque me importara protegerlo, sino porque sabía que testificar me convertiría en un objetivo aún mayor, que ni todo el poder del gobierno estadounidense podría protegerme realmente de la venganza del cártel. Había visto lo que les pasaba a los soplones. Había visto familias enteras ejecutadas por el simple hecho de que uno de sus miembros había hablado con la autoridad. Y yo no podía arriesgar a mis hijos de esa manera, no cuando ya había perdido a Edgar. Esa decisión me persigue todos los días. Me pregunto si las cosas habrían sido diferentes si hubiera testificado, si tal vez habría podido recuperar mi dinero a través de vías legales, si mis hijos tendrían una vida mejor ahora. Pero la verdad es que en este mundo no hay decisiones correctas, solo hay decisiones menos desastrosas, y a veces ni siquiera eso. Griselda, mi hija, me culpa por no haber testificado. Me dice que si yo hubiera tenido valor, si hubiera puesto a su padre en evidencia completamente, tal vez ella no se habría sentido obligada a entrar al negocio, tal vez habría podido tener una vida normal. Y tiene razón, maldita sea, tiene razón. Pero cuando tienes miedo de verdad, cuando has visto lo que yo he visto, el valor se convierte en un lujo que no todos pueden permitirse. Joaquín Jr. me dice lo contrario. En sus momentos de lucidez, cuando no está tan drogado o tan deprimido, me dice que hice bien en no traicionar a su padre, que al menos mantuve un código de honor que él respeta. Pero luego se contradice. Me pregunta por qué no lo salvé, por qué no evité que Edgar entrara al negocio, por qué no los saqué del país cuando todavía éramos niños y todavía había tiempo. No tiene sentido tratar de razonar con alguien cuya mente está tan destruida, pero lo intento de todas formas, porque es mi hijo y es lo único que me queda. El dinero que logré recuperar lo he invertido en negocios legítimos, en propiedades en países donde la extradición es complicada, en cuentas que están protegidas por capas de corporaciones fantasma. Aprendí de Joaquín cómo esconder fortunas, cómo hacer que el dinero sucio se vea limpio, cómo construir muros legales que son casi imposibles de penetrar. La ironía es que usé las mismas técnicas que él usó para robarme, pero ahora las uso para proteger lo poco que pude rescatar. Hay días en que pienso en simplemente desaparecer, en dejar todo atrás, cambiar de identidad completamente y empezar de nuevo en algún lugar donde nadie sepa quién soy. Tengo los recursos para hacerlo, conozco a la gente correcta, sé cómo borrar mi rastro. Pero entonces pienso en mis hijos, en que aunque estén destruidos, siguen siendo mi responsabilidad, en que si yo desaparezco, ellos quedarían completamente solos en este mundo cruel que su padre ayudó a crear. Emma Coronel salió de prisión en 2023, después de cumplir solo 3 años de su sentencia por cargos de conspiración para distribuir drogas. 3 años por ser cómplice de uno de los criminales más grandes de la historia. Mientras tanto, yo que nunca fui acusada formalmente de nada, porque fui lo suficientemente lista para mantenerme en las sombras, vivo como una prisionera de mi propio miedo. La justicia en este mundo es una broma cruel. Vi las fotos de Emma saliendo de prisión, joven todavía, hermosa, con toda su vida por delante
y con acceso a las fortunas que Joaquín le aseguró. Sus hijas gemelas crecieron protegidas, educadas, con apellidos que no las vinculan directamente al Chapo. Mientras tanto, mis hijos llevan el apellido Guzmán como una maldición tatuada en la frente, perseguidos por enemigos que nunca conocieron, pagando por crímenes que no cometieron. La rabia que siento hacia Emma Coronel es irracional, lo sé, porque ella es otra víctima más del sistema que Joaquín creó, otra mujer que se dejó deslumbrar por el poder y el dinero sin entender el precio real. Pero no puedo evitar odiarla, porque ella se llevó lo que me pertenecía, no solo el dinero, sino también los últimos años de atención de Joaquín, los años en que él todavía era poderoso y relevante. Yo me quedé con las décadas difíciles, con los embarazos, con criar hijos en medio de guerras, con enterrar a Edgar, y ella se quedó con los beneficios sin haber pagado el precio completo. Contacté a Emma una vez después de que Joaquín fue sentenciado. Conseguí su número a través de contactos, la llamé directamente y le dije que necesitábamos hablar sobre el dinero, sobre lo que nos correspondía a mí y a mis hijos. Ella se rió. Me dijo que yo estaba loca, que ella no sabía de qué dinero hablaba, que todo lo que tenía era producto de sus propios negocios legítimos. Le grité que era una mentirosa, que yo tenía documentos que demostraban las transferencias, las propiedades a su nombre, todo. Ella simplemente colgó el teléfono y bloqueó mi número. Después de esa llamada, extrañas cosas empezaron a pasar. Mis cuentas bancarias fueron hackeadas, tuvieron que congelarlas temporalmente. Alguien intentó entrar a una de mis propiedades en Guadalajara. Recibí mensajes anónimos con fotos de mis hijos, imágenes tomadas sin que ellos lo supieran, un mensaje claro de que estaban siendo vigilados. No puedo probar que fue Emma o su gente, pero la coincidencia era demasiado obvia. Contraté investigadores privados para que rastrearan todos los activos de Emma, para que documentaran cada propiedad, cada inversión, cada movimiento financiero sospechoso. Gasté cientos de miles de dólares en esta investigación, y lo que descubrieron me confirmó lo que yo ya sabía. Esa mujer tiene acceso a fortunas que solo pudieron venir de Joaquín, propiedades compradas con dinero del cártel, inversiones hechas justo antes de que él fuera extraditado, todo perfectamente estructurado para parecer legal. Llevé toda esa información a abogados en Estados Unidos, en México, en Panamá. Todos me dijeron lo mismo. Es casi imposible probar que ese dinero es ilegal si está bien lavado, que Emma puede simplemente decir que son herencias familiares o ganancias de negocios, que los estándares de prueba son muy altos. Me ofrecieron seguir peleando en las cortes, pero me advirtieron que podría tomar décadas y costar millones sin garantía de éxito. Era otra trampa, otra forma en que el sistema protege a los que saben cómo jugar el juego. Los otros hijos de Joaquín, Iván, Alfredo, Ovidio, esos cabrones que manejan lo que queda del cártel de Sinaloa, me mandaron un ultimátum en 2024. A través de intermediarios me hicieron saber que si yo seguía tratando de reclamar dinero que no me correspondía, si seguía ensuciando el nombre de la familia, iban a tomar medidas definitivas contra mí y mis hijos. El mensaje venía acompañado de un video de 30 segundos que mostraba a un hombre siendo decapitado vivo, sin contexto, sin palabras, solo el mensaje implícito de lo que me esperaba si no me callaba. Le mostré el video a Griselda, esperando que finalmente entendiera que teníamos que salir de este mundo, que teníamos que tomar lo que habíamos recuperado e irnos a algún lugar donde los Guzmán no pudieran alcanzarnos. Pero mi hija lo vio con esa expresión fría que me aterra y me dijo que ella no se iba a dejar intimidar por sus medio hermanos, que ellos eran unos cobardes, que solo tenían poder porque su padre les había heredado un imperio construido, que si querían guerra, ella estaba lista para dárselas. No pude convencerla. Griselda ya había cruzado un punto sin retorno.
Ya se había convertido en lo que su padre fue. Tal vez algo peor, porque ella tiene la frialdad calculadora de una mujer que creció viendo todas las jugadas, que aprendió de todos los errores de Joaquín. Mi hija ahora tiene su propia red de operadores, sus propios sicarios, sus propias rutas para mover dinero y mercancía. Y lo peor es que es buena en eso, mejor de lo que su padre fue a su edad. Joaquín Jr. intentó matarse por segunda vez en 2025. Esta vez no fue con pastillas, sino cortándose las venas en la bañera de su habitación en una clínica de rehabilitación en Suiza. Lo encontraron a tiempo, lo salvaron nuevamente, pero los doctores me dijeron que es solo cuestión de tiempo, que mi hijo tiene ideación suicida constante y que eventualmente va a encontrar la manera de completar lo que ha intentado 2 veces. Me recomendaron que lo dejara internado permanentemente en una institución psiquiátrica, pero no puedo hacerle eso. No puedo encerrarlo como si fuera un criminal cuando él es la víctima más grande de todo esto. La última vez que vi a Joaquín Jr., hace 3 meses, él me miró con esos ojos vacíos y me dijo algo que me quitó el sueño durante semanas. Me dijo que él entiende por qué Edgar fue asesinado, que Edgar tuvo suerte de morir joven antes de que la podredumbre de este apellido lo destruyera completamente, que estar vivo en esta familia es peor que estar muerto. Y luego me preguntó si yo alguna vez me arrepentí de haberlos traído al mundo, si yo sabiendo lo que sé ahora volvería a quedar embarazada de los hijos del Chapo Guzmán. No pude responderle en ese momento, porque la respuesta era demasiado terrible para decirla en voz alta. Pero la respuesta es sí. Maldita sea. Sí, me arrepiento. Si pudiera volver atrás, si pudiera hablarle a esa muchacha de 17 años en aquella tienda de ropa en Culiacán, le diría que corriera, que cuando ese hombre con dinero y poder entrara por la puerta, ella saliera por la trasera, que la pobreza es difícil, pero que es 1000 veces mejor que la riqueza manchada de sangre. Le diría que no hay cantidad de dinero que valga lo que ella va a sufrir, lo que sus hijos van a sufrir, las pesadillas que va a tener cada noche por el resto de su vida. Pero no puedo volver atrás. Nadie puede. Y ahora estoy aquí, una mujer de 60 años que ha visto y hecho cosas que la mayoría de la gente no puede imaginar, contando esta historia, porque es lo único que me queda, el único acto de rebelión que puedo hacer contra un hombre que todavía trata de controlarme desde una celda a miles de kilómetros de distancia. Los 400 millones de dólares que Joaquín me robó no son solo dinero, son mi juventud, mi inocencia, la posibilidad de una vida normal que nunca tuve. Son las sonrisas de mis hijos que se convirtieron en expresiones de dolor y trauma. Son los 30 años que pasé mirando sobre mi hombro, durmiendo con miedo, preguntándome si ese día sería el último. No hay forma de ponerle precio a eso. No hay cantidad que pueda compensar lo que perdí. Y ahora, en febrero de 2026, mientras Joaquín cumple el 7.º año de su cadena perpetua, mientras mis hijos están destruidos de diferentes formas, mientras yo vivo escondida gastando millones en seguridad, me doy cuenta de que Joaquín ganó de todas formas, porque aunque está encerrado, aunque nunca va a salir de esa prisión, aunque va a morir ahí dentro, logró su objetivo de ser inmortal. Su nombre va a vivir para siempre. Las películas y series sobre él se van a seguir haciendo. La gente va a seguir romantizando su historia como si fuera un Robin Hood mexicano, cuando en realidad fue solo un asesino ambicioso que destruyó todo lo que tocó. Mientras tanto, yo voy a morir como la nota al pie en su historia, la primera esposa que nadie recuerda, la madre de los hijos que no importaron tanto como los otros. Los historiadores van a escribir sobre Emma Coronel, la reina de belleza que se casó con el capo, pero a mí me van a olvidar porque no fui lo suficientemente joven, lo suficientemente hermosa, lo suficientemente dramática para la leyenda que están construyendo alrededor de Joaquín Guzmán Loera. Y eso es lo que más me duele, más que el dinero robado,
más que las traiciones, más que todo el sufrimiento. Que después de todo lo que sacrifiqué, después de haber sido cómplice silenciosa de un imperio criminal, después de haber perdido a un hijo y ver a los otros dos destruidos, voy a ser olvidada, borrada de la historia como si nunca hubiera existido. Pero al menos tengo esto, esta confesión, estas palabras que estoy dejando registradas para que alguien en algún lugar sepa la verdad, que Griselda López Pérez existió, que fue más que la mujer del Chapo, que fue una madre que trató de proteger a sus hijos en un mundo donde no había protección posible, que fue una víctima que se convirtió en cómplice, que se convirtió en víctima otra vez. Y si mis hijos leen esto algún día, si Joaquín Jr. en uno de sus momentos lúcidos, o Griselda, cuando finalmente se canse de la violencia, encuentran estas palabras, quiero que sepan que yo los amo más que a nada en este mundo, que cada decisión que tomé, buena o mala, la tomé tratando de protegerlos, aunque muchas veces hice exactamente lo contrario, que si pudiera cambiar algo, cambiaría todo, empezando por no haber conocido nunca a su padre. Y si Joaquín de alguna manera lee esto desde su celda en Colorado, quiero que sepa que ya no le tengo miedo, que ya no tiene poder sobre mí, que puede quedarse con su leyenda y su inmortalidad, porque yo ya no quiero ser parte de eso. Que los 400 millones de dólares que me robó ya no me importan, porque entendí que todo ese dinero nunca valió el precio que pagué por él. Estoy cansada, cansada de huir, cansada de mentir, cansada de vivir con miedo. Y tal vez esta confesión sea mi sentencia de muerte. Tal vez al contar todo esto esté firmando mi ejecución, pero ya no me importa, porque vivir como he vivido los últimos 40 años no es vida, es solo una versión lenta y tortuosa de la muerte. Así que esta es mi verdad, cruda y sin filtros. No espero compasión ni perdón, porque sé que no los merezco. Fui cómplice de un monstruo, me beneficié de su sangre, y ahora estoy pagando el precio. Pero al menos voy a morir habiendo dicho la verdad, algo que Joaquín Guzmán nunca hizo, algo que sus otros hijos probablemente nunca harán. Y a todos los que están viendo esto, a todos los que romantizan la vida del narco, a todas las muchachas jóvenes que sueñan con ser la mujer de un capo porque creen que es glamoroso y emocionante, les digo esto: huyan, huyan lo más lejos que puedan, porque ese mundo no es lo que parece en las películas y las series. Es sangre, es traición, es despertar cada día sin saber si vas a ver el amanecer siguiente. Es ver a tus hijos destruidos, es vivir con culpa que te carcome por dentro, es convertirte en alguien que no reconoces cuando te miras al espejo. El dinero no vale la pena, el poder no vale la pena. Nada de eso vale la pena si pierdes tu alma en el proceso. Yo soy Griselda López Pérez, la Carla, la primera esposa del Chapo Guzmán, y esta es mi confesión, mi testimonio, mi advertencia. Joaquín me robó 400 millones de dólares, pero yo le robé algo mucho más valioso con esta confesión: el control sobre mi historia, la última palabra, la verdad que él nunca quiso que saliera a la luz. Y si mañana aparezco muerta, si encuentran mi cuerpo en algún lugar con las marcas características de una ejecución del cártel, al menos van a saber por qué. Van a saber que morí diciendo la verdad en un mundo construido sobre mentiras. Esto es todo. No hay final feliz aquí. No hay redención. No hay justicia. Solo hay la verdad desnuda y brutal de lo que significa amar al hombre equivocado, de lo que cuesta vender tu alma por dinero, de cómo el apellido Guzmán es una maldición que persigue a todos los que lo llevamos. Mis hijos quieren ver a su padre muerto no por venganza, sino por liberación, porque mientras él siga vivo, mientras siga siendo esta figura mítica que proyecta su sombra sobre todos nosotros, nunca vamos a poder escapar. Y yo entiendo eso. Dios sabe que lo entiendo, porque yo también deseo que Joaquín muera, que su corazón se detenga en esa celda fría y que finalmente,
finalmente, podamos empezar a sanar. Pero sé que incluso cuando muera, incluso cuando su cuerpo sea enterrado o incinerado, su fantasma nos va a seguir persiguiendo. Porque ese es el verdadero poder de Joaquín Guzmán Loera. No está en sus millones o en su cártel, está en cómo se metió dentro de nuestras cabezas, cómo nos infectó con su veneno, cómo nos convirtió en versiones rotas de nosotros mismos. Y con eso termino. Esta es la confesión de Griselda López Pérez, la Carla, la mujer que el Chapo olvidó, pero que nunca lo olvidó a él, la madre de sus hijos destruidos, la guardiana de secretos que finalmente se cansó de guardar. Que Dios tenga piedad de mi alma, porque sé que los hombres no la tendrán.